¿Eres de esas personas que vive quejándose porque nadie hace nada para mejorar la sociedad en la que vives? Bueno, de eso es justamente de lo que habla el video de hoy, en el cual vamos a estar analizando Cazafantasmas, la película que da origen a esta saga de personajes o sujetos que vive para capturar fantasmas, para cazarlos. Que habla de un tema muy interesante, como yo les digo, que en general las personas suelen ver el mundo en el que viven, se suelen quejar de que nadie hace las cosas para resolver los males que aquejan a esta, pero ellos no hacen nada para resolverlo. Bueno, en Cazafantasmas nos encontramos con una sociedad como Nueva York, que apestaba, en el fondo, eso nos muestra la película, que como ustedes saben, en los 80 hubo un proceso social en el cual en Estados Unidos y en particular en Nueva York había muchas quejas respecto a la delincuencia y a todos los problemas que aquejaban a esa sociedad y que nadie los resolvía en el fondo. Se fijan que es muy parecido a lo que ocurre en el presente con nosotros. O sea, uno ve los noticieros de televisión, no sé si ya vemos esas cosas, pero siempre cuando uno ve noticias aparecen personas quejándose. Siempre están diciendo, no, hay mucha delincuencia, no, hay muchos asaltos, todo está mal en la sociedad. Pero nadie hace nada para resolver aquello. Bueno, en Cazafantasmas ocurría esa situación. O sea, estábamos frente a una sociedad que ha caído en un proceso de decadencia, y eso ocurre que ya no funciona ningún servicio público. Y por eso la película nos muestra a un grupo de científicos que estaban en una universidad y que no hacían nada. Únicamente se dedicaban a hacer investigaciones paranormales, entre comillas, pero no aportaban nada a la sociedad en la que vivían. Como ustedes saben, yo vengo del mundo académico, trabajé varios años como académico universitario y yo les puedo decir por experiencia personal que las universidades son los centros más inútiles que hay en el mundo. Se van a dar cuenta que toda la investigación que se hace allí no sirve para nada. Las personas que hacen investigación en las universidades en general lo hacen por flojera, porque no quieren... porque es una forma de tener un trabajo fácil en el fondo. Una forma de ganarte un proyecto, obtienes cierto dinero, pero no resuelves ningún problema real en la sociedad. Porque tienen ciertos recursos. Yo hablo de la realidad chilena. Ustedes me aclaran si en sus países es de distinta forma. Pero en Chile es así. Las universidades a nivel investigativo son bien inútiles. Y supongo que en el mundo también debe ocurrir algo similar. Por eso la película estaba hablando de esa temática. Por eso la película nos presenta al doctor Peter Beckman, que va a ser uno de los personajes que va a inaugurar este proceso de los cazafantasmas, trabajando para una universidad y haciendo investigaciones inútiles. De hecho, él era parapsicólogo y en el fondo el doctor Beckman era un estafador. Disculpen la analogía, pero es como lo que uno ve en la mayoría de las universidades. Se hacen muchas investigaciones para estafar a los demás. Esa es mi opinión. Y el doctor Beckman usaba los recursos de la universidad no para resolver algún problema en particular, sino para darse una gran vida, para vivir de forma cómoda. Y de hecho la película por eso inicia de esa forma. O sea, nos muestra al doctor Beckman haciendo un experimento parapsicológico aparentemente, pero en el fondo estaba cortejando a una niña. Entonces había un estudiante joven y había otro sujeto. Entonces él les preguntaba qué había en una carta que él les mostraba y ocultaba la información que aparecía en la carta. Y el sujeto siempre acertaba en lo que le estaba mostrando el doctor Beckman, pero él le aplicaba corriente y le hacía ver que había fallado. En cambio la niña siempre se equivocaba y el doctor Beckman le decía que había acertado y en el fondo le decía que tenía habilidades parapsicológicas y que era muy inteligente. Entonces se fijan, ya de entrada la película nos está mostrando cómo este sujeto está ocupando los recursos de la sociedad en la que vive para su propio beneficio. En el fondo, para cortejar a una niña, a un estudiante. Lo que de paso no era muy ético.
Y eso era muy interesante porque llegan los otros miembros de este equipo que van a inaugurar los cazafantasmas, que eran Egon y Spectre, creo. Claro. Y también eran científicos y estaban investigando este tema de los fantasmas, y finalmente la universidad decide echarlos. ¿Por qué? Porque eran cero aporte, no aportaban nada a la comunidad científica en la que ellos participaban. Entonces ellos se van muy compungidos, muy desesperados, entre comillas, porque dicen, pucha, nos echaron de la universidad, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque en la práctica aquí en la universidad estábamos cómodos, o sea, nos daban dinero y no teníamos la necesidad de producir nada. Eso es lo que dicen ellos en la secuencia donde están tomando afuera de la universidad porque los habían echado. Entonces, producto de esa necesidad económica, es que el Dr. Beckman, en medio de estar bebiendo whisky, dice, ya vamos a tener que hacer algo práctico, vamos a tener que inventar un negocio para ganarnos la vida. Y de esa forma inventan el tema de los cazafantasmas. Y de hecho van a pedir un préstamo bancario, o sea, tienen que arriesgarse, tienen que hacer lo que no hacían en la universidad para crear un negocio. Y es así como inventan el tema de los cazafantasmas. Y eso era muy interesante porque a partir de allí la película nos va a mostrar cómo estos personajes que no se dedicaban a hacer nada por el bien de la sociedad tienen que empezar a fungir como una especie de protectores de la sociedad en la que viven. Tienen que empezar a hacer cosas para solucionar los problemas. Y era muy interesante porque los cazafantasmas vienen a ser una especie de personajes que se encargan de eliminar plagas. Ese sería el trabajo de los cazafantasmas. O sea, eran sujetos que tienen que arremangarse, como decimos en Chile, y ser una especie de obreros calificados que en el fondo se dedican a exterminar otros seres, otras alimañas que molestaban en la sociedad. Por tanto, ellos dejan de ser personajes que solo consumen de la sociedad y empiezan a resolver los problemas. ¿Cuáles problemas? Los que yo les decía, los problemas de los que nadie se quería hacer cargo. Por ejemplo, la delincuencia, los problemas de convivencia. De eso aborda el tema de los cazafantasmas. Por eso van a notar que en la película siempre los fantasmas vienen a ser seres que molestan. O sea, los fantasmas, no es que la película en sí hable de fantasmas en el sentido real, sino que el fantasma, en los cazafantasmas, siempre viene a ser el vecino molesto, la persona que te fastidia. Entonces, la pregunta que te hacía la película es, ¿qué harías tú si tuvieras, por ejemplo, un vecino o un amigo o un compañero de trabajo molestoso, que te fastidia la vida? ¿No sería mejor llamar a los cazafantasmas y que vengan y que casen al sujeto que te está fastidiando, lo guarden en una de sus trampas y se lo lleven? Bueno, es eso un poco. Por eso la otra protagonista de la película la interpretaba Sigourney Weaver, que hace el papel de una mujer que es acosada sexualmente por su vecino. Entonces esta mujer siempre llegaba de su trabajo a su departamento, aparecía un vecino fastidioso que ella tenía y que le empieza a acosar y que le decía, oye tú, te quiero invitar a salir, y siempre le estaba acosando, le estaba persiguiendo. Y ella, por ser amable, no le decía, lárgate de acá, me fastidias. Trataba como de llevarle el asunto a la buena. Entonces, se fijan, este personaje viene a fungir como una especie de fantasma que le está fastidiando, que en el fondo es el tipo que acosaría a cualquier mujer en la realidad. Entonces, muchas veces nosotros tenemos seres que nos acosan, que nos molestan y de los cuales queremos deshacernos y no podemos hacer nada al respecto. Y por eso a ella se le aparece este fantasma en su refrigerador, Gozer, que venía a ser una especie de dios que va a venir a destruir la ciudad. La plaga, como yo digo, porque justamente la película nos está mostrando eso, que lo que estaba aumentando en ese momento en Nueva York y en el mundo, yo diría, era ese sentido de no tener empatía por el otro, de no preocuparte por el otro, de solo pensar en tus propias necesidades. Y eso era lo que iba causando que el mal aumentara en la sociedad en la que ellos vivían. Y por eso, en la secuencia en la cual empiezan los cazafantasmas a trabajar, siempre empezaban a surgir más fantasmas. Porque la película, como yo les digo, está hablando de eso, de que Nueva York estaba llegando a un punto donde nadie se respetaba, donde todos se fastidiaban los unos a los otros. Entonces eso iba generando que la maldad aumentara. Entonces yo te digo a ti, piensa en tu propia sociedad.
en la propia ciudad donde tú vives. No sé, si vas en el transporte público, siempre va a haber gente fastidiosa. Y eso va aumentando que a su vez tú te vayas molestando con el resto de las personas. Y que andes infeliz por la vida. Y de eso es un poco de lo que tienen que hacerse cargo los cazafantasmas. O sea, en el fondo tienen que ir eliminando de la sociedad en la que viven a los sujetos que fastidian al resto. Es como en Chile, por ejemplo, que nosotros tenemos, ahora con los celulares, por ejemplo, no sé si te han dado cuenta, hay idiotas que no tienen la capacidad de comprarse unos audífonos. Entonces van con su música muy fuerte en el transporte público. Y eso molesta a la mayoría de las personas, yo les digo. Pero ellos van con su música y lo pasan re bien. Entonces, ese tipo de persona, por ejemplo, se haría digno de ser atrapado por un cazafantasma para que deje de molestar al resto. Y también en la serie animada ocurría lo mismo, como yo les recuerdo. O sea, si ustedes ven la serie animada de los 90 de los cazafantasmas, se van a dar cuenta, o creo que era de los 80, no de los 90, se van a dar cuenta que siempre los fantasmas eran seres que fastidiaban al resto, que fastidiaban a sus vecinos. Entonces la pregunta que yo te hago aquí es, ¿tú tienes fantasmas reales que te están acosando y que te están fastidiando todos los días de tu vida? Y con eso yo dejo este video por aquí, no sin antes decirte que por favor te suscribas a este canal y le des click a la campana de notificación para que así no te pierdas de nada. Y por supuesto, por favor, dale me gusta a este video para así yo tener más aplauso público. De este modo, yo te digo adiós por hoy, deseándote que tengas una maravillosa jornada. Que estés bien. ¡Chao!